Everything feels totally wrong. It's too... Entre los pasillos se corre la voz que luego gana las calles y busca un nuevo destino. Radio Perio. Nuestro límite es el destino. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 3 de noviembre y estamos en una nueva edición de Señora Patotera, de la programación habitual de A Dónde Vamos a Parar. La editorial de hoy tiene que ver y se llama Estudiar como acto político. Y me parece importante que tras lo que pasó en las elecciones, que el peronismo perdió en las pasadas elecciones, me parece interesante no caer en un lugar común, sino repensar estrategias de parte del estudiantado, que es lo que somos y es nuestro motor y es nuestra matriz, porque recordar que nosotros salimos desde Radio Perio y estamos acá gracias al gran trabajo de los trabajadores que nos están operando del otro lado y de los docentes que nos forman cotidianamente en esta casa de estudios. Y me parece interesante plantear que no bastan las buenas intenciones ni la voluntad de aprender cuando las condiciones para poder estudiar son hostiles. Hay más de 116.000 estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de La Plata durante el 2023 y una enorme mayoría provienen de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 90.000. Y queda claro que la universidad pública no es un lujo, sino que es un espacio clave de movilidad social, de formación crítica y de construcción colectiva. Ahora, el problema es cuando el acceso a la universidad comienza a depender de que puedas pagar el alquiler, el boleto, los materiales, para lo cual tenés que bancar tu carrera. Y para todo eso tenés que trabajar muchas y muchas horas de tu día. Y pienso que querer ir a la facultad y querer estar horas escuchando a un docente y querer estar horas haciendo trabajos para poder terminar una materia es un mérito en su esencia, ¿no? Y este es el contexto que los recientes recortes del Plan Progresar profundizan. Lo hemos dicho, una beca que en sus mejores líneas ronda los 35.000 pesos no alcanza para cubrir un carrito básico de supermercado, ir a la carnicería y comprar comida para todo el mes. Ni nombre el alquiler, porque acá en La Plata un alquiler de un monoambiente ronda más de los 400.000 pesos más expensas y servicios, digo. Y el viejo discurso de que si querés podés se estrella con la realidad de quienes ingresan a la universidad con becas que apenas rozan la subsistencia. Y cuando todos esos recursos fallan, muchos dejan de cursar, muchos dejan de habitar la universidad, los pasillos de las distintas casas de estudio. Y creo que habitar la universidad es un acto de militancia política. No es tan solo llevar una bandera o entregar folletos a la hora de ir a votar a una urna. La democracia constituye muchísimo más que todo eso. Y me parece esencial poder problematizar el rol que tenemos los estudiantes para dar esa discusión. La semana pasada, cada uno de los programas de Dónde Vamos a Parar, estuvimos entrevistando a cada una de las agrupaciones para que vengan a profundizar sus propuestas a través de preguntas de los estudiantes. Todos esos programas los tienen cargados en nuestro canal de YouTube. Y me parece que eso es la clave, preguntar, estar ahí presentes, informarse y saber. Tenemos una foto de que publica el CELS en la cocina de los cuidados, un informe desde que asumió el gobierno de Javier Milei hasta el año 2024 y muestran lo que pasó ahí con el Progresar, que dice ahí abajo, recortada, montos congelados desde hace un año, convocatorias retrasadas, cobertura de casi la mitad del 2023, que son 726.000 personas que pudieron acceder a la beca Progresar,
contra 1.86 millones de personas. O sea, estamos hablando de que más de 1 millón de chicos se quedaron sin su beca Progresar. Esa es una discusión importante, pero también la discusión es ¿qué me alcanza con 35.000 pesos? Digo, habitar la universidad pública me parece importante porque nosotros formamos conocimiento y porque nosotros debemos dar ese debate. En ese escenario, el rol de los estudiantes no puede limitarse a meros receptores de políticas. Ser estudiante también significa ser actor exigente. Exigimos a nuestras autoridades y a nuestros candidatos que la educación pública gratuita y de calidad no sea una consigna, sino una realidad. Y eso lo exigimos en cada uno de los programas de a dónde vamos a parar, de lunes a viernes. Y estoy segura de que el resto de los programas de Radio Perio también exigen lo mismo, porque son chicos que están luchando por sus sueños. Y porque son chicos que están luchando por poder formarse. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos exigiendo nuestros derechos. Un derecho a formar conocimiento, un derecho a transformar nuestra comunidad, un derecho a que la universidad pública sea accesible para todos y todas las familias, y que las familias no tengan que hacer milagros para poder mantenernos. O que los chicos simplemente no tengamos que salir a trabajar para poder bancar nuestra carrera. Porque antes era poder estudiar para poder trabajar y tener, ¿no?, un oficio profesional, un título que nos dé una espalda. Y ahora es trabajo para ver si puedo sacar un título. Digo, ahí hay un cambio, ¿no?, en ese discurso, y me parece que es muy importante, porque se pierde la apuesta por el sueño de los chicos, se pierde la apuesta. Y la universidad pública presupone condiciones dignas, aulas seguras, docentes bien remunerados, trabajadores no docentes bien remunerados. En un ratito nada más vamos a estar hablando con una docente en esta casa de estudios, Gabriela Calotti, quien ella nos va a poder profundizar un poquito tal vez este análisis desde su perspectiva. Y me parece que cuando millones se concentran en mantener un techo o poder pagar un boleto para poder venir a cursar o asegurarse un plato de comida, ese tiempo y ese espacio que le podíamos garantizar a escuchar a un docente horas hablar y poder formarnos y poder generar pensamiento crítico se evapora. Simplemente así. Así, el recorte de los planes sociales que limita la capacidad de los estudiantes de sostenerse mientras estudian no es un ajuste neutro, siempre es dirigido, ¿no? Siempre a las mujeres, siempre a los jubilados, siempre a los docentes, siempre a los científicos y sobre todo siempre a los estudiantes. Un ajuste al derecho, pura y exclusivamente. Y por eso afirmamos que no vamos a volver al pasado en donde estudiar es simplemente el privilegio de unos pocos, porque creemos que la educación es un bien común, un deber del Estado y una apuesta al futuro. Recordar, y siempre lo digo, que los dirigentes que aparecen en las boletas para meter en las urnas, se supone que nos deberían representar a nosotros. Entonces nuestro derecho como ciudadano de la República Argentina es exigirle a ellos, no militar para ellos tan solo, es exigirles, es poder dar ese debate. Y me parece que esa es la conversación que incomoda a determinados sectores y que tenemos que empezar a dar. En todo este contexto no me quiero extender más porque tengo acá a mis compañeros Esmeralda Milorini y Franco Di Nardo, tenemos una gran invitada, y me parece que no lo quiero decir solo yo y que quiero que esta mesa lo pueda debatir. Así que quédate ahí que ya volvemos y hoy estamos hasta la 1.
Bueno, volvimos y ya está con nosotros en el estudio la periodista y docente de esta justamente gran casa de estudios que es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Gabriela Calotti. Primero te voy a presentar, buenos días, buenos mediodías, pero te voy a presentar. Ella trabajó más de 20 años en la agencia France Press en París, Montevideo y Madrid, incluyendo coberturas en diversos puntos de América Latina y Europa. También desempeñó cargos de responsabilidad en las mesas de edición del servicio en castellano de la AFP en París y en la sede regional de Montevideo. Y me parece un dato interesante que charlábamos antes de entrar al estudio. Ella inició en Radio Universidad, trabajó en Radio Universidad en el programa Hijos La Plata, trabajó en el diario del Neuquén, fue redactora cronista del Radio Contexto, periodista en el portal Y Ahora Qué. Trabajó también en Radio Francia Internacional y dio reportes para la BBC. O sea, impresionante el currículum que tenemos. Bueno, buenos días. La verdad que muy contenta porque es la primera vez que estoy acá en Radio Perio. En mi facultad, yo estudié cuando todavía éramos escuela, en Avenida 44, y cuando empecé a dar clase acá en 2012, cuando volví de mis periplos fuera de estas fronteras, vine a buscar trabajo a la facultad y estoy eternamente agradecida porque me abrieron las puertas a lo que yo quería, que era devolver de alguna manera lo que a mí me había dado el Estado, lo que me había dado la universidad pública. ¿Y cómo estás viendo? Bueno, no sé si pudiste escuchar un cachito de la editorial. Y la primera pregunta, ¿no? Un poco para, en términos generales, después nos vamos a ir más a lo micro, profundizar qué estás viendo tras las elecciones del 26. Es un panorama sumamente complejo. En realidad, en lo personal, lo vivo como una pesadilla. Es muy difícil para mí el día a día. Es muy difícil soportar un gobierno con un discurso violento, inhumano, miserable, que lo único que hace es golpear y golpear a los más vulnerables. No puedo soportar ver las imágenes de la represión. Pienso ahora, en este momento, en Pablo Grillo, que está todavía tratando de recuperar su salud, y no puedo entender el resultado del 26 de octubre. No lo puedo entender. Quizá, como muchos dicen, una explicación estuvo en el miedo que infundó Estados Unidos con un presidente de ultraderecha violento, al que Milei admira como su perrito faldero. Y entonces por eso digo que es complejo y es muy duro, porque también están los grupos de poder, los grupos económicos en la Argentina, las minorías ricas, que son los dueños de nuestro país. Hace muy poco estuve en la presentación del libro de Alejandro Berkovich, y Los dueños del poder, creo que se llama, y bueno, el panorama en este momento es bastante difícil y bueno, hay que pelearlo, hay que darlo vuelta en algún momento, pero cuando pensamos todo lo que duró el menemato, te asusta un poco. Asusta también. un poco. Sí. Y ahora, porque a mí lo que me pasa es que cuando se piensa cuáles pueden ser las alternativas, siento que hay un bagaje, ¿no? Como que no hay una respuesta. Para vos, desde tu trayectoria, además, sobre todo como docente, ¿qué crees que puede motivar a los chicos a empezar a militar algo distinto? Digo, porque inclusive en esta casa de estudios hay estudiantes que han votado a la Libertad Avanza y que lo siguen apoyando. Digo, eso pasa también. ¿Qué crees que puede dar en discusión o poner al debate la educación pública ahí? Me parece que en general tiene que haber más espacios de diálogo. Más espacios donde nos escuchemos, sobre todo. Escuchemos al otro, lo que el otro quiere decir, lo que el otro quiere proponer. Sí, por supuesto, lo que vos decís no me resulta indiferente, porque dando clases uno mira al grupo de estudiantes y sabe que transversalmente la mitad votó a este gobierno. Claro.
en el 2023. Pero parece un mito, además, como que los estudiantes de la universidad pública tienen la cabeza lavada y jamás podrían votar a la libertad. O sea, bueno, eso, déjenme decirles que no sucede. No, eso es absolutamente, ya está, digo, estamos en una era completamente diferente, entramos en la digitalización, en las redes sociales, en el individualismo, en el aislamiento, y además estos son temas que trabajamos bastante en las clases. Yo ahora estoy en una materia políticas de comunicación y gestión de medios, y durante muchos años di un seminario sobre agencias de noticias, que sigo pensando que son la base del universo informativo. También ahora lo son las redes, pero en las redes hay mucha noticia falsa. Y entonces hay mucha intoxicación informativa, mucha desinformación, y todo eso además nos va moldeando y nos va aislando. Dejamos de hablar con el otro en un bar o en una plaza y todo es por teléfono. Bueno, es complicado, ¿no? Y te consulto sobre eso. ¿Cómo podemos hacer como para contrarrestar esa situación de la fake news? Bueno, desarmar la fake news, básicamente creo que el primer elemento es ver la fuente. En las clases hago mucho hincapié en eso. Sí. Algunos de ustedes lo saben. Para mí es básicamente la fuente. La fuente tiene que ser creíble y la tenemos que contrastar y la tenemos que chequear. A partir de ahí, y además la verosimilitud, el sentido común, que también se está perdiendo en algunas cosas. Está como el concepto de posverdad, la cuestión de decir algo que nadie lo contrarreste y ya queda en esta sociedad ahora mismo. Sí, exactamente. Ya hace mucho tiempo es la disputa del sentido, ¿no? A ver, ¿cómo hago para desarmarte una verdad y meterle a la gente en la cabeza mentiras, noticias falsas? Pero guarda, la fake news, la noticia falsa, siempre tiene elementos verdaderos. Siempre tiene algún elemento verdadero. Entonces, ese es el gancho. Ahí es donde cierra para la persona y ya listo, lo cree. Exactamente. Aunque después se contrarreste incluso y salga que es mentira, la gente ya se quedó con eso. Es que el sesgo ya está marcado, y también como hay una frase que dice que es más fácil desarmar un átomo que un preconcepto que ya tenemos instalado. Totalmente, y además acá, y más estando en esta facultad, sabemos que los medios hegemónicos, sobre todo en la Argentina, porque lo que pasa acá realmente no lo vi en otros países, ¿sí? Donde hay grandes grupos mediáticos, bueno, en Brasil o en España o en Francia, lugares que conozco un poco más, no pasa lo que sucede acá. ¿Y por qué crees que es eso? Y porque acá hay un poder absolutamente concentrado, vinculado. A ver, por ejemplo, los medios de comunicación acá no son solo medios de comunicación, tienen intereses bancarios, cerealeros, en otros sectores de la economía. Entonces, ellos no viven, a ver, Clarín no vive de los suscriptores online o de la venta del diario papel, que ha bajado muchísimo. Viven porque ellos están metidos en otro montón de negocios, todo negocio. Eso es lo duro, es todo negocio. Sí, saludo, y lo mismo que ocurre acá, ocurre en otros países. ¿Qué nos permitió la digitalización? El surgimiento de nuevos medios de comunicación, el streaming. Hay streaming por todos lados, y hay streaming que podemos hacer desde otras posturas ideológicas que no tienen que ver justamente con el dictado de los medios hegemónicos dominantes. Gaby, te hago una pregunta. ¿Te ha pasado que cuando estás dando clase los estudiantes les haces preguntas y no responden? Mucho. ¿Y cómo se lleva eso? Digo, porque me parece que hay dos cosas. Te escuchaba decir, hay que empezar a formar espacios de diálogo, y me parece que ahí está la clave. Ahí creo que va a ser el punto de inflexión para poder empezar a proyectar y hacer debates. Pero también dijiste, por ejemplo, ir a un bar. Digo, también nos podemos juntar en una clase. Pero yo creo que a la juventud hay algo que le pasa, y es que no le alcanza la plata. Entonces, ir a un bar, lo hablábamos en otros programas, lo que
constituye ser estudiante hoy en día y cómo te bancás. Entonces por ahí, no sé, ir a tomar una cerveza te equivale a vos a que tengas que comer arroz y fideo el resto del mes, tal vez. No, ¿viste? por supuesto. Digo un bar, No, como un ejemplo, como porque un ejemplo. antes pasaba igual. Creo que ahora podemos disfrutar mucho las plazas de la ciudad y juntarnos a tomar mate. Lo que ocurre en el aula, hay momentos de frustración como docente, porque preguntás y nadie responde, o por ahí alguien se anima a dar una tímida respuesta. Es difícil entablar ese tipo de diálogos. Sí, hice la experiencia varios años seguidos y creo que resultó positiva. Fue traer invitados, periodistas, jóvenes de otros medios, de medios alternativos, entre comillas, de medios que empezaron pequeños y hoy son más grandes. Y eso sí facilitó. ¿Por qué? Lo entiendo y lo analizo, porque los ven más como pares. Yo ya tengo canas, tengo 61 años, aunque tengo 40 años en el oficio y en otros oficios, porque al principio de periodismo uno no vivía y ahora a veces también se hace difícil. Quiero decir que eso fue también un disparador para mejorar el vínculo y que se abran más al diálogo, a contar. También hay otra dificultad, los celulares. Eso yo veo que en la clase en general, todos los que se sientan al fondo están todo el tiempo con el celular. Creo que prestan atención al 30% de la clase. Este año también, bueno, en algún momento me pregunté si alguno había hecho algún trabajo práctico, del teórico, con inteligencia artificial. Me quedaron algunas dudas. ¿Pero estás en desacuerdo con la IA vos? No estoy en desacuerdo cuando es para una herramienta constructiva y positiva. Bien. Sí estoy en desacuerdo por dos motivos. En el caso nuestro, en la educación universitaria, cuando el estudiante deja de hacer ese recorrido racional y de leer textos y de analizar y de comparar y de escribir. Y sí estoy en desacuerdo cuando los bancos de datos de la inteligencia artificial los arma Estados Unidos. Bueno, únicamente. Sí. Eso pasa. Lo que pasa, la otra vuelta estaba leyendo un paper que hablaba de una inteligencia artificial generativa latinoamericana. Y decían que la querían explotar en Argentina, pero que el problema éramos los argentinos. Porque nos íbamos a quedar, iban a usurpar nuestro territorio para explotar algo que iba a ser ajeno a lo que realmente necesitábamos. La propuesta sonaba hermosa, era un arcoíris, era divina la propuesta. Pero ¿qué pasa en el camino, no? Bueno, el problema con esa propuesta creo que era de OpenAI, que es una de las primeras empresas de inteligencia artificial. El problema era que este gobierno había dicho que iban a hacer una inversión de $25.000 millones y después el responsable de esa empresa dijo que no, que los $25.000 millones los íbamos a tener que poner los argentinos. El problema es que eso se instalaría en la Patagonia, porque necesitan espacio. Y enfriamiento. Claro, le quitan el agua a los patagónicos, como las mineras, ¿no? Ellos son de la para Patagonia. darle el agua a las mineras y que los pueblos se queden sin agua. Pero bueno, nosotros tenemos un gobierno entreguista, que tiene también complicidad de gobernadores y de muchos legisladores. Y entonces es muy difícil luchar contra eso. Sí, yo me traje una notita que quería leer justo creo que en la clase de este año estuvimos hablando del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que da clases en Alemania y que hace muy poquito recibió el premio Princesa de Asturias a la comunicación y a las humanidades, de comunicación y humanidades, perdón. Y él dice: la inteligencia artificial puede ser empleada para manejar, controlar y manipular a las personas. Sí, también puede ser utilizada para buenos fines. El problema es, América Latina está dispuesta a ver, una vez que las derechas en América Latina destruyeron la UNASUR,
que fue una construcción política brillante, creo que en los mejores años de América Latina, cuando los presidentes eran Néstor Kirchner, Lula, Hugo Chávez, Rafael Correa, Lugo en Paraguay. Eran otros tiempos, ¿no? Qué lindos esos tiempos. Parece una utopía poder volver exactamente. a eso. ¿Quién va a definir cómo se arman los bancos de datos para la IA en América Latina? Sí. Vos sabés que Esme está en el programa, lo quiero mencionar, que está los jueves de Fuimos Todas. Y me parece un dato casual, ya lo traigo a colación. Los que trabajan en los centros de los bancos de datos de la inteligencia artificial son hombres blancos. Digo, y eso habla también de una cuestión de género que nos pasa. Y ya que estamos hablando de recursos, por ahí vos me puedas direccionar un poco mejor con lo que está pasando en Ushuaia y los yanquis y toda la situación que tuvo Milei. Y también como dar tu perspectiva desde allá, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y por ahí, no sé, cómo traerlo un poco a colación. Y bueno, Milei no fue bien bienvenido, digamos, ahora cuando fue, que antes sí pudo hacer ese paseo, cuando estuvo de campaña pudo hacer ese paseo por el centro y no pasó nada, pero ahora se encontró con que tuvo que suspenderlo, porque la gente estaba ahí, bueno, incluida mi mamá y mi familia, obviamente, porque no lo consideran bienvenido a la ciudad. Entonces, digo, hay un cambio de la campaña a esta parte y bueno, y también con esto de que quiere ir con los intereses de la fábrica también, que hay mucha gente que trabaja ahí y no se puede, como se dice, solamente vivir del turismo. La verdad que no. Las fábricas son muy importantes y aportan muchos puestos de trabajo, básicamente, para la economía local. Además de la situación estratégica de estar al lado de la entrada de... Bueno, lo que se comenta es que en las intenciones de todas estas cosas que no sabemos, cuáles fueron los acuerdos secretos de Milei con el gobierno estadounidense, porque además el gobierno yanqui no le da ayuda a la Argentina, le da ayuda a Milei, como se la dio a Macri. Claro, claro. El punto es que la deuda nos queda a nosotros, porque yo creo que ya estamos por 100.000 millones de dólares de deuda. El problema es lo que vos contás de Tierra del Fuego. La semana pasada, en 2 o 3 lugares de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe y de se quedaron sin trabajo 1.000 personas en una semana. Es muchísimo. Es una barbaridad. Sí, ¿cómo encarar todo esto? Porque sabes que cuando nombrabas también que en tus clases traes a periodistas, recordaba que Lula González fue a cubrir el voto de Patricia Bullrich en las elecciones. Y los policías la agarraron porque ya estaba junto con el padre, Fabián Grillo, el padre de Pablo, que no pudo ir a votar también, ¿no? Como un datito. Y la agarraron y le dijeron, te vemos el miércoles. O sea, digo, hay una amenaza sistemática a las periodistas, porque además es a las periodistas en su mayoría. Digo, que esto también habla, ¿no? Como de la estrategia política del gobierno de Javier Milei, como una forma de silenciar a aquel que quiere intentar mostrar la realidad que se está viviendo en el país. Absolutamente. Lula es blanco. Lula fue una de las invitadas que tuvimos el año pasado. Tiene una experiencia y una trayectoria impresionante. Es cronista del Destape. Pero además ha hecho producción para John Lee Anderson, por ejemplo. No, sí, sí. Digo, estamos hablando es una de una persona muy preparada. Sí, los periodistas son blancos. Ellos creen que de esa forma silencian y nadie se va a enterar. Bueno, las redes por ahí demuestran lo contrario, nos vamos enterando. Y además hay mucho streaming. Hay mucha imagen. ¿Ustedes se acuerdan cuando el día del disparo a Pablo Grillo, el 12 de marzo? Uh-huh. Ese día también las imágenes de un canal de C5N mostraron cómo un policía plantaba un arma. El arma. Bueno. Uh-huh. Ahora no es todo tan gratis. Quisieron desmantelar Telam y le salió por otro lado. La desmantelaron, lamentablemente. Sí.
perdimos una red de información de todo el país que había creado el general Perón en el 45. Una persona en redes sociales fue que mediante imágenes del disparo captó quién fue el policía específico que disparó. Bueno, y Mediante también redes está el sociales. trabajo del mapa de la policía, ¿no es cierto? Que es una organización, creo que entre otras está la Correpi. Ofelia Fernández fue también una de las impulsoras del mapa de la policía, y eso permitió con peritos forenses preparados, armar todo el trayecto del disparo y quién había disparado. Bueno, está en juicio, ¿no? O está en eso. Bueno, veremos. No será gratis. Por ahora no lo pagará Patricia Bullrich, pero sí el ejecutor. Gaby, tengo un video que estuve escuchando este fin de semana de Futurock, donde invitaron a un analista político que se llama Matías Cáceres, que hablaba un poco de, para volver a las elecciones. Después me parece que estaría interesante volver en el segundo bloque, que Franco Iesme tiene una pregunta sobre la correlación entre el macrismo y lo que estuvo pasando con los funcionarios. Pero me parece interesante cerrar esta segunda parte del programa problematizando un poco qué pasó con los sectores populares que votaron a La Libertad Avanza. ¿Lo tenemos? Con lo que hablo me transmiten eso, digamos, que hay una cosa de decir la verdad como un valor en sí mismo, digamos, ¿no? Decir la verdad con... Pero mintió muchísimo en estos 2 años. Digo, caso Libra, por ejemplo. No tiene ni idea lo que pasó con el caso Libra. Okay. La sociedad. No tiene ni idea lo que pasó con Expert. No tiene ni idea lo que es... Otra pregunta que hice durante estos 15 días. Che, loco, ¿qué pensás de lo que pasó con el Gordo Dan y con Luis Juez? No sé quién es el Gordo Dan. ¿Y qué es lo que sí les llega? Yo creo que lo que le llega es la pelea que tiene Milei con los dirigentes... De la casta. Sí, de la casta. De lo que él llama la casta. De lo que él llama la casta. Y eso incursiona mucho en los barrios, en los sectores populares, entiéndase sectores populares no como villa, asentamientos, sectores marginales, sino como lo que es lo más popular de nuestro país, que son los trabajadores. Económica ahí? Con lo que hablo me transmiten eso, digamos, que hay una cosa de decir la verdad como un valor en sí mismo, digamos, ¿no? Decir la verdad con... Pero mintió muchísimo en estos 2 años. Digo, caso Libra, por ejemplo. No tiene ni idea lo que pasó con el caso Libra. Okay. La sociedad. No tiene ni idea lo que pasó con Expert. No tiene ni idea lo que es... Otra pregunta que hice durante estos 15 días. Che, loco, ¿qué pensás de lo que pasó con el Gordo Dan y con Luis Juez? No sé quién es el Gordo Dan. ¿Y qué es lo que sí les llega? Sobre esto. La verdad es que me parece sumamente interesante el análisis que él hace. Es cierto que por ahí nosotros estamos muy politizados, porque estamos todo el tiempo leyendo, viendo, escuchando información. Sí, yo ya había escuchado, es evidente que de la criptoestafa Libra a los sectores clase media baja o más vulnerables no les ha llegado, porque están en la batalla cotidiana del laburo informal, del laburo por el que cobran 2 mangos, del laburo que les permite solamente cenar un pancho. Justamente ayer estaba viendo un informe en un canal de televisión, y eso degrada toda la salud, la vida, te degrada la vida. Nosotros nos merecemos vivir de otra manera. Es cierto que, claro, ¿le llegó el 3% de Karina? Y a muchos sí, a muchos sí. ¿Ustedes se acuerdan la fallida recorrida de Milei por Lomas de Zamora? Bueno, a muchos sí. Y ya sabemos el papel de las clases medias, o sobre todo de la clase media en la Argentina, que es la que no quiere que el que está más abajo tenga, eso pasaba, no quiere que mejore su situación, pero hay toda una cosa aspiracional, ¿no? De que yo voy a hacer, a mí alguna vez alguien me ha dicho, voté a Macri porque pensé que como era millonario no iba a robar. Bueno, seguramente por ahí nunca lo no había robó pensado, de una manera como me robo unas manzanas en la verdulería, pero hizo negocios. Estos tipos vienen con planes de negocios, con nuestras riquezas, con nuestro futuro, con eso, con son nuestros planes recursos. exactamente, son planes de negocios.
Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Nos vamos un pequeño cortecito y volvemos para profundizar sobre esto último que estuvimos conversando. Por dentro y por fuera, tu cabeza ardía. 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 Lo que me rompe es saber que de verdad te vimos tras de tu piel. Te hacía falta viento de agua y te llevé al río a sentir el sol en la cara. Qué noche más perfecta, la plata, los discos, las estrellas. Qué día tan extraño, con la luz del sol todo se volvió rápido y raro. Y en tu cara cosas que antes no notaba. Decir la verdad no quiere decir que todos lo hagan. Correrás en círculos alienado por la cobardía. Rayos láser en mis ojos, no me mires, no me sigas. No va a funcionar en mí llorar, pedir perdón y así creer que todo bien. No me corresponde a mí creer, decir te quiero y que todo va a estar bien. Yo no sé mentir, no me lo pidas así. No puedo seguir, no me alcanza el amor si nunca vuelve a mí. Será un castillo de papel, tu casa hasta que dejes de soplar, da pánico desordenar las máscaras que te sirvieron hasta acá. Pero lo rompiste todo, yo quise atajarte, pero lo rompiste todo. No sé si quieres salvarte. Volvimos en esta segunda, ya casi el final del programa, nos quedan los últimos minutos y bueno, como todos podrán saber, y si no acá les contamos, hubo un gran cambio en los ministros del gobierno nacional, ¿no, Fran? Justo en esta entrevista tenemos unos grandes movimientos en lo que es el gobierno, en el que el jefe de gabinete pasó a ser Manuel Adorni, renunció Guillermo Francos el viernes, y después, inmediatamente, una hora después, renunció Catalán, que era el ministro del Interior, un ministerio que se creó hace poquito también, y asumió Santilli, que fue el ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, Es el una primer vergüenza. candidato después de que obviamente Por el se que bajó casi se Espert. reimprimen boletas, digo, también. Pará, y el dato de color es que cuando renuncia Francos, Milei y Macri estaban cenando en la Quinta Olivos. Digo, ahí se dio como Franco era el unificador, acá lo contamos, había un evento de Arabia Saudita, corríjanme si me equivoco, donde se vio a Francos con Mauricio Macri, digamos, él era como la conexión del gobierno con el PRO. Para mi perspectiva, yo veo los ojos de Franco que me hacen, estás diciendo cualquier Es que cosa. Franco era el anexo entre medio que todos. Él era el que Claro. manejaba diputados, senadores. Ujú. Iba atajando las cagadas de Sí, Milei. y Milei no lo invitó a la cena. Y bueno, tenemos el tuit de Macri que se enojó con Javier Milei el mismo día, diciendo que quien debía asumir por Francos debía ser el de YPF, que ahora Buah. mismo no me acuerdo el nombre. Nos pero, asignan ministros ahora también. Pero claro, él quería y se dijo, me parece mal la designación de Adorni, y después cuando asumió Santilli lo felicitó a Milei. Va Igual. cambiando el discurso mediante cuál de su equipo va asumiendo. Igual escuchamos una cosa, Adorni ponen, yo ahí estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a poner a Adorni a otro cargo? Por favor, dejémoslo en la vocería que ya está ahí, le daban los piecitos, ya después no va para más.
Gaby, ¿vos cómo ves esta situación? Yo la verdad es que me parece todo bastante patético, porque creo que son una gente muy caótica, que no tiene idea de cómo se maneja un Estado o un país. Recordemos, Milei nunca fue ni siquiera empresario, como de última fue Macri, y no lo quiero defender a Macri. Milei siempre fue un empleado. Son muy caóticos y a mí me avergüenza bastante que quien maneje o tome muchas decisiones en el país sea una persona como la hermana del presidente. Puede tener sus méritos, pero manejar un Estado es algo muy serio. Sí, bueno, ahí hay algo que pasa con, que había escuchado a Pagano cuando fue a Gelatina, que ella dice un poco de la figura de la institución, ¿no? Como el presidente de la nación. Eso un poco decae con este gobierno. Digo, esto es un meme. Esto es como, bueno, llenamos un Movistar Arena trayendo bondis de las distintas provincias para hacer un show, para presentar un libro del presidente de la nación. Milei hace algo que quizás para otro presidente puede ser culminante, terrible, pero desde la sociedad es medio como que se dice, y bueno. Pero acá vende. Digo, ese Por fue eso. el puntapié que dicen, bueno, al fin y al cabo, La Libertad Avanza hizo campaña política. Digo, con este tipo de cuestiones, porque eso llegó, nos guste o no llegó. Sí, lo que pasa es que en el camino está haciendo mucho daño. Y yo no quiero dejar de mencionar nuestra ley de financiamiento universitario, que las cámaras rechazaron 2 veces el veto, y el gobierno, así como la ley de emergencia pediátrica y la ley de discapacidad, el gobierno, esas leyes son leyes, el gobierno no las va a aplicar, dijo que no las va a aplicar, y realmente eso nos está causando muchísimo daño. Y el daño que está provocando también en los sectores, en las personas con enfermedades, en las personas grandes con enfermedades que no reciben ayuda del Estado, los docentes universitarios que perdimos el 50% de nuestra capacidad adquisitiva, y todo lo que esto redunda en los estudiantes que dejaron de cursar porque no pueden pagar el colectivo o el alquiler o la comida. Nos están haciendo mucho daño como sociedad, y no quiero dejar de mencionar a los jubilados que están cobrando. Aquellos que tienen suerte, entre comillas, y cobran el bono, ganan 370.000 pesos por mes. Y vos hoy decías que el alquiler de un monoambiente en La Plata vale 400.000 pesos. Sí, arriba. Y esto es algo que, bueno, yo acá entro y no paro, pero lo quiero hacer cortito. Nuestros matafuegos se vencieron en el 95. Y cuando llamaste al consorcio a hacerle el reclamo, nosotros pagamos casi medio palo de alquiler. Y vivo con mi pareja porque no podemos bancar un alquiler. Entonces, digo, cuando llamas al consorcio te dicen, yo la información se la tengo que dar a los dueños y a vos no te debo ninguna explicación. Digo, ahí hay algo también de que con estos gobiernos de derecha empieza a circular ese discurso de odio que se instaura en la vida social de las personas. Digo, yo que manejo la plata y que a vos no te debo ningún tipo de explicación, anda y paga el alquiler. Y que no tenemos ley de alquiler. Escúchame, Esme, a mi vecina de abajo se estaba bañando y se le cayó un pedazo de techo de la ducha. Digo, en esas situaciones viven los estudiantes. Porque es la realidad. Entonces, particularmente de que, bueno, mi edificio puede ser un caso, pero me parece que no es un caso aislado, porque he escuchado a muchos otros. Nerina Vandoncelar, que está los miércoles en Señora Patotera, hizo una columna sobre la realidad de los estudiantes. Me parece interesante, si a alguien le interesa, ¿cómo va? Si a alguien le interesa, está en nuestro canal de YouTube. Creo que esto habla un poco. Y en la editorial, Gaby, te quiero preguntar, ¿considerás que habitar la universidad pública como docente, no docente, estudiante, es un acto de militancia? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Más allá de que uno esté o no en un partido político, o milite o no, fuera de la facultad, venir a dar clases, seguir sosteniendo estos espacios, tener esta radio, venir, me parece fundamental, fundamental. Y
sí quería comentar algo que además es algo que estuve escuchando estos días, y es que tenemos que volver a leer libros. Libros. Por favor. En papel. Basta de celulares, basta de pantallas. ¿Por qué? Porque esto nos está afectando muchísimo. A los estudiantes mucho más. A nosotros por ahí quizás menos, porque en mi caso tengo biblioteca con libros en papel. Pero hay que volver a los libros. Sería un buen proyecto para dónde vamos a parar 2026, hacer un sorteo de libros. Estaría muy bueno. Estaría muy bueno, ¿no? Para empezar a mover un poco. No, sí, me parece que es muy importante. Recién cuando dije hola, ¿cómo va? Estaba saludando a Héctor Barrios, quien vino a hablar muchas veces a este programa, ahí lo veo, sobre la situación de los no docentes. Digo, y creo que ahí es muy importante. Hemos hablado con Octavio Miloni también, que creo que ahora cambió y ganó unas elecciones y ahora está en otro cargo, pero no tengo muy bien la información fresca, así que no quiero cometer errores. Pero todo esto habló, la situación de los docentes y de los no docentes es: yo tengo que trabajar muchas horas de la docencia o buscarme otro trabajo y hacer la docencia porque me gusta y porque me motiva. Este programa salió de Radio 2. En Radio 2 nos explicaron que muchos de los docentes se bancaban en vaquita los sueldos para poder generar que esos docentes puedan venir a darnos clases a nosotros. Sí, y además hay muchísimos docentes, creo que por lo menos tenía alguna cifra yo anotada en todo mi papeleo. Se estima que 10.000 docentes dejaron sus cargos para buscar o trabajar en universidades privadas, cosa que realmente yo quiero, no jamás, es una postura ideológica. Para mí la universidad es pública, es gratuita, es de calidad. Uh-huh. Yo, Gaby, me gustaría consultarte si vos, con la situación actual de la educación y lo que fue el gobierno de Macri, ¿ves alguna diferencia en cómo se manejó eso? Sí, veo una diferencia no muy grande, pero creo que en algunas cosas había espacios por ahí de discusión, de diálogo. Nunca se había llegado a esta situación. Claro que nos seguían ninguneando, pero bueno, dentro de la Universidad Nacional de La Plata creo que se construyó de alguna forma un diálogo entre diferentes corrientes políticas. Ahora hay mucha crueldad, siento yo. Exactamente, la crueldad es tan generalizada y tan cotidiana que ya no tenemos de dónde agarrarnos. Uh-huh. Bueno, Gaby, ya son la 1, tenemos que ir cerrando, pero no me quiero ir sin agradecerte, porque más allá de habernos dado la oportunidad de hacerte una entrevista, creo que hayas venido al estudio es también un acto muy importante para nosotros. Siempre lo decimos, hacer entrevistas democratiza muchísimo la palabra, no solo porque nosotros somos estudiantes y estamos acá con mucho esfuerzo y con mucha educación y gracias a todos los docentes también y a los no docentes, que ahí lo veo a Tato Alcaraz, que obviamente siempre le agradecemos por estar ahí del otro lado, pero digo, que no solo hablar nosotros, sino poder generar espacios de diálogo. Digo, así que nada, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros vamos cerrando, ya son la 1 de este lunes 3 de noviembre, ya queda poquito para cerrar el año, se vienen las elecciones estudiantiles. Recordá que tenés para votar 5, 6 y 7 en todas las casas de estudio de la facultad, de la Universidad Nacional de La Plata. El 7 desde Radio Perio vamos a estar haciendo la cobertura. Así que a partir de las 6 de la tarde tenés que estar ahí conectado comentando cómo está la situación en tu facultad, ¿sí? Y agrego también que para votar, por favor, o el DNI o la libreta académica. Sí. Les vamos a dejar también en nuestros posteos en redes sociales, así que si no nos seguís, sumate a dónde vamos a parar y nos comentás un poco cómo estás viendo la situación electoral acá en la Facultad de Periodismo. Ya para cerrar, Tato Alcaraz en operación, Olivia Arteca y Morena Fabris en producción. En redes estuvo Jano Cerrudo y Juliana Rodríguez. Acá en la mesa me acompañaron Franco Dinardo y Esmeralda Milorini. Yo soy Manuela Cardelle, te agradezco muchísimo por habernos acompañado a esta hora, y ya con esto cerramos y te dejamos el lunes tranquilo para seguir tu semana.